Esta noche vamos a conocer un poco más de la economía, de la que nos espera, y voy a decir a todo el mundo en general, pero sobre todo españoles y medinenses en particular. Para conocer la última hora, contamos con nuestro economista de cabecera. Él es Miguel Ángel López Mendo. Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido a Telemedina. Hola Javier, buenas noches. Bueno, vamos a hablar precisamente de la economía. Yo siempre, cuando empiezo a hablar de economía o de religión, digo un poco, de verdad, cuando hablas al espectador de economía o religión, como que se echa un poco hacia atrás, ¿no? Porque son temas muy complicados. Pero como se cuente bien, te engancha y está pendiente porque son temas interesantes. Es decir, es el motor ahora mismo de lo que mueve el mundo, ¿no? La economía. Sí, es cierto, ¿no? Porque además cuando hablamos de economía, no hablamos de bolsa, que es economía, claro. Ni hablamos de empresas grandes o pequeñas, que es economía. Cuando hablamos de economía, hablamos de que en nuestro caso, 50 millones de españoles y 30.000 medinenses y comarcanos comamos todos los días. Eso es la economía, poder comer todos los días. Y la única forma de comer todos los días es que tengamos trabajo. Y lógicamente, para que tengamos trabajo, alguien tiene que montar una empresa. Y hay miles de circunstancias, buenas y malas, que implica que a veces la cosa no puede ir bien y nos vamos a mucho paro, y hay otras veces, evidentemente, que la cosa va mejor. Por eso la economía es tan delicada, porque evidentemente es el bolsillo de los ciudadanos. Cuando hablamos de economía, tenemos que hablar de inflación, porque es una pieza básica. Miguel Ángel, ¿qué es la inflación? Porque estamos acostumbrados a verse en la televisión, todos los informativos, los telediarios, continuamente. La inflación, ¿qué es la inflación? A ver. Bueno, la inflación, inflar, es cuando los precios no paran de subir. Y no paran de subir porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Hay más demanda que oferta. Y cuando hay más demanda que oferta, evidentemente los precios suben. Y la inflación, si comparamos a la economía con la medicina, es una de las enfermedades más terroríficas de la economía. Porque además lo estamos viendo ahora, ¿no? Cuando los precios no paran de subir, va a provocar en primer lugar que los ciudadanos seamos más pobres. Sobre todo para todos, ¿no? Pero las personas más necesitadas, ¿qué va a pasar? Si los precios son muy altos, en primer lugar lo que va a provocar es que no podamos consumir lo que queremos, ¿no? Y por eso es lo que está ocurriendo ahora. Antes dame un kilo de pescado, ahora dame medio, ¿no? Porque los precios están muy altos. Y en segundo lugar, con la inflación, ¿qué hace? Que no podemos ahorrar. Porque yo antes con lo que tenía compraba y ahorraba. Ahora no podemos ahorrar por el coste de la vida. Y las empresas, las familias, el Estado, una de las claves es tener un colchón de seguridad, y esto me lo da los ahorros. Por lo tanto, con los precios tan altos, ni podemos consumir, y al no consumir, ¿qué va a provocar? Que yo no compro. Si yo no compro, la empresa no vende. Si la empresa no vende, la primera medida, ¿no? Las personas a la calle. Por eso una inflación puede provocar una depresión, una recesión en la economía, donde evidentemente puede provocar millones y millones de desempleos y cierres de empresas, ¿no? Y luego, evidentemente, que... Por eso, fíjate que además la inflación, los impuestos, a un tema más, son algunos de las enfermedades que puede provocar más descontento social. A veces los que nos están viendo verán imágenes de los años 20 en Alemania con la República de Weimar, donde la inflación fue una superinflación, y veíamos esta imagen de personas con un carro pequeño llenos de dinero, simplemente para ir a comprar una barra, no daba para más. O era la imagen de que cogían los billetes, los echaban a la estufa para calentarse, porque era más barato quemar los billetes que comprar carbón. Por eso, evidentemente, siempre... Y por eso, uno de los objetivos de los bancos centrales es la estabilización de los precios, porque sabe que si los precios se disparan, para bien o para mal, puede provocar una hecatombe en la economía del país. Por eso, evidentemente, es tan delicado. Sí. Estamos conociendo ahora mismo lo que pasa en el Reino Unido, en Inglaterra, donde bueno, pues, ha dimitido la primera ministra, porque dijo que podían bajar los impuestos para recuperar el país. Resulta que el efecto ha sido la dimisión y el país estar en uno de los momentos económicamente más delicados de su historia, ¿no? Sí, está dentro, si me permites, por encuadrarlo un poquito, ¿no? Mira, estamos viendo ya la inflación, lo que está pasando estragos, ¿no? Y se está produciendo, la inflación es tan difícil, la de ahora, combatirla, porque es como las enfermedades, ¿no? A veces nos dice el cirujano, es que es muy difícil curarle porque es que tiene diferentes ramificaciones, ¿no? Y la inflación que estamos viendo ahora, primero, es una inflación económica, en el sentido de que hay mucha demanda, hay más demanda que por oferta.
porque hay mucho dinero que se ahorró a raíz del COVID. Esta es la primera que yo voy a comentar ahora. Luego, una inflación provocada, una subida de precios por el tema meteorológico. Otra inflación provocada por el COVID, se cerraron las fábricas, ya ves China que a la mínima te cierra el país. Y luego hay una inflación en temas de Rusia, ¿no? La más delicada, la más difícil, que es donde los bancos centrales pueden actuar, que es lo que están haciendo ahora, es la inflación económica, en el sentido de que, ¿qué pasaba? En el 2019 la economía se estaba enfriando y los americanos bajaron los tipos, etc. Llega el 2020 y se piensa que evidentemente eso va a ser la hecatombe, porque era una cosa nueva el COVID, ¿no? Y por tanto esto se hunde y ¿qué pasa? Que los países, entre ellos los americanos, que esos serie bestias, inyectaron miles y miles y miles y miles de millones para intentar sostener la economía, ¿no? Bajaron tipos, bajaron impuestos, son serie de bestias, ¿no? Y efectivamente a los pocos días, en pleno COVID, empezaron evidentemente a crear millones de puestos de trabajo. Y esto es lo que se despistaron los bancos centrales. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban pendientes de que el COVID podía hacer mucho daño a la economía, y lo podía hacer, y metieron muchas medidas. Metieron muchas medidas a las familias, metieron muchas medidas a las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Entre la cantidad de medidas que metieron a las empresas y la gente que no podía gastar, porque no podíamos salir de casa, pues se ahorró mucho dinero. En España se calcula que se ha ahorrado 130.000 millones de euros. Ese dinero no está en los bancos. Están los bancos, pero ese dinero va a salir. ¿Y dónde salió? En primer lugar salió a comprar pisos. Por eso, evidentemente, no en España, es general. El gran problema que tenemos ahora es la fuerte subida de los pisos. Hay zonas que hay grúas como champiñones, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al principio no detectaron que se estaba calentando la economía por un exceso de demanda, porque había mucho dinero. Fíjate, lo hemos visto este año, ¿no? Cuando hemos podido salir, primero Semana Santa, ya ves cómo estaba, ya ves cómo están las fiestas en todo. Yo no he estado en Medina, no he coincidido, pero vamos, si ibas a cualquier pueblo donde fiestas que eran a lo mejor de dos o 3 días, se iban a 7 o 8 días, porque palmaban un puente con otro, porque había mucho dinero y muchas ganas de salir. Este dinero, ¿qué pasa? Al principio, los bancos centrales pensaban que iba a ser una cosa temporal, esto del calentamiento, pero que en 3 meses desaparecía. Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Coño, que esto no se enfría. ¿Y qué pasaba? Que nos hemos encontrado con una inflación muy seria. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos centrales tienen que meter medidas para cortar esta inflación. Y en economía, para que las medidas sean buenas, tienen que ser duras y tienen que ser rápidas, como en medicina, ¿no? Yo tengo un accidente de coche y que el médico se me duerma, ¿eh? ¿Y cómo son unas medidas que sean duras y rápidas? Para que sean buenas, tienen que ser impopulares. Y en economía, las medidas para que sean impopulares, por tanto buenas, tienen que provocar sangre, tienen que provocar dolor, tienen que provocar tragedia. Si estas medidas no provocan sangre, no son medidas. ¿Qué pasa? Que estamos metiendo medidas. Las medidas que vamos a meter fundamentalmente, si hay mucha demanda, ¿por qué? Porque hay dinero. Entonces yo, para que evidentemente la gente no compre, no haya inflación, tengo que provocar que la gente no compre. Para que la gente no compre, la única forma es que la gente no tenga dinero. Por lo tanto, vamos a meter una serie de medidas para que la gente no tenga dinero, fundamentalmente los tipos de interés. Vamos a encarecer el precio del dinero, a ver si se me quitan las ganas de pedir una hipoteca y a ver si se me quitan las ganas de comprar un coche. Por lo tanto, ¿qué pasa? Vamos a meter estas medidas. Estas medidas, por el momento, están causando ya dolor, mucho dolor. En palabras de Powell, presidente de la Reserva Federal, avisa de que controlar la inflación causará cierto dolor. Pero ¿qué pasa? Que reconocen que llegaron muy tarde, reconocen que se habían dormido. Ahora bien, y por eso en algún programa dijimos que me extrañaba porque no subían los tipos de interés que era necesario. Es verdad que lo iban a subir siempre los países anglosajones, Nueva Zelanda, Australia, el año pasado fue Inglaterra, después fue Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí, reconocen, se nos ha ido el tiesto, pero estamos dispuestos a combatir la inflación, pase lo que pase. Por lo tanto, van a meter medidas, pase lo que pase, para controlar la inflación. Y si la inflación no se controla, entonces pasaremos del dolor, pasaremos a la sangre. Y la sangre es enviar muchos miles de personas al desempleo y muchas... van a intentarlo hacerlo con el menor dolor posible. Es más, si ellos consideran, como en medicina, ¿no?, que van a meter no sé cuántos medicamentos y me dicen, sí, pero ya se está recuperando, retiramos los medicamentos. Si evidentemente consideran que está controlada, entonces retirarán los medicamentos, pero la idea
Y así por todas, fíjate, una frase de una de las responsables del Banco Central Europeo en Europa, Schnabel, insta a seguir subiendo los tipos de interés, aunque la recesión asome a Europa. Es decir, aunque mandemos a millones de personas al paro, vamos a combatir la inflación. Por eso, ahora, ellos reconocen, es la inflación que yo puedo controlar. Hay otra inflación, que es por el tema meteorológico. Evidentemente vemos cómo está la fruta, cómo están las verduras, por el meteorológico. Este año la vendimia en algunas zonas ha caído aquí creo que ha sido más suave, entre un 10 y un 40%. Hay poca uva. A poca uva, escasez de uva, subida de precios. Esto es matemático, es verdad que parece que la calidad viene buena porque al ser más pequeña viene más concentrada, ¿no? Es como los cherries, ¿no? Ahora son los mejores tomates del mundo, son los únicos que saben a tomate. Porque son pequeñitos y concentran todo el azúcar. Automáticamente ha pasado con la aceituna igual, ha habido muy poca aceituna, subirá el precio del aceite. Luego tenemos unas subidas que es por costes, ¿no? Han subido fuerte los impuestos, han subido fuertemente los costes laborales, hay que traducir los precios. Y luego, por supuesto, pues la subida provocada por Rusia, ¿no? Y por lo tanto, en este es el ambiente en que ahora nos estamos moviendo. Una inflación que podemos trabajar contra ella, que es económica, que están dispuestos Miguel a Ángel, pegarlos para los que sean. entonces, si no llega a ser por Ucrania-Rusia, ese enfrentamiento, esa guerra, los precios se ven encarecido igual, tal y como iba sí. O sea que Mira, ha influido, pero no tanto como parece ahora mismo. No, fíjate, lo que pasa es que los políticos tienen una ventaja, ¿no? Es que consideran que los ciudadanos somos un poquito cortitos mentales, ¿no? Perdón, cortitos, por la palabra mental abordo, perdón. ¿Y por qué? Porque evidentemente se nos está diciendo que la inflación vino por el tema de Putin. Pero recordamos, y los que nos están viendo, como primavera del año pasado ibas a los supermercados y veías como el aceite, la mantequilla, todo esto estaba subiendo. O sea, ha venido mucho que antes. ¿Por qué? Porque vino a raíz de que teníamos muchísimo dinero. No habíamos gastado, teníamos mucho dinero. Y por eso, fíjate, a principios del año, mucho antes de Putin, Guindos, que fue ministro de Economía y vicepresidente del Banco Central, dijo, la inflación no es tan temporal como esperábamos. Por tanto, la inflación vino muchísimo antes. Fíjate que Inglaterra subió los tipos en diciembre del año pasado para combatir la inflación. Y Ucrania, no me acuerdo ahora, creo que empezó este año. Por tanto... Que ahora se cumplen 8 meses, justamente. Evidentemente la inflación subió mucho. Ahora, en febrero fue cuando empezó lo ha complicado. ¿Qué pasa? Que se ha complicado, por supuesto. Por ejemplo, ¿por qué subimos los tipos de interés? Para provocar que la gente no tenga dinero. Es la única forma. Subir los tipos, se me quita. Y está haciendo daño porque en Castilla y León, por ejemplo, son 160.000 hipotecas, que las hemos subido. Estamos haciendo daño a las empresas. Las empresas ahora a las renegociar les va a costar mucho dinero. Estamos sufriendo las cuentas del Estado. Tenemos unas deudas enormes. Si subimos los tipos de interés, las deudas se van a incrementar. Por lo tanto, evidentemente, esto vino muchísimo antes. Lo que pasa que después, evidentemente, Ucrania lo complicó todo, ¿no? Y esto lo complicó por el tema del gas y la electricidad, ¿no? Por eso se complicó. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos aquí, por una parte, están los bancos centrales intentando que la gente no gaste. Pero los gobiernos, dentro de su buena voluntad, por el tema de Rusia, están intentando ayudarnos para que suframos menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que nos están dando ayudas, fiscalidad, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, los abonos de Renfe para que no paguemos la estación. Pero ¿qué pasa? Que por una parte los bancos centrales están obligándonos a que nos gaste y por otra parte los gobiernos están mandando dinero al mercado para que la gente gaste. Esto es una contradicción. Por ejemplo, cuando yo me rebajo 100 o 200 euros del gasto del tren, esos 200 no lo voy a ahorrar. Hombre, un jubilado, pues sí, seguramente lo ahorre porque tiene que pensar en el futuro, ¿no? O familias que tengan más necesidad. Pero la gente normal, ¿qué va a pasar? Estos 200 euros que yo me ahorro del gasto del tren, ¿qué voy a hacer? Gastarlo. Que es lo que nos pasa en las rebajas, ¿no? Me he ahorrado 40 euros. Mira, hay un restaurante, vamos a comer algo. ¿Y qué pasa? Que estamos inyectando dinero. ¿Qué tiene que hacer? Los gobiernos tendrán que poner su parte. Ahora, por ejemplo, el tema de la gasolina, ¿no? Esos descuentos que nos hacen a la ¿Esos 20 céntimos de gasolina? Claro, está bien porque ayuda, pero ¿qué pasa? Que yo ese dinero que me ahorro de la gasolina lo voy a gastar en otras cosas. ¿Y ahora qué va a pasar? Me imagino que el Banco Central, el gobierno lo que hará, que no sea café para todos, que esa ayuda a la gasolina sea para determinadas personas. En Inglaterra, que comentábamos, evidentemente estas ayudas sociales tienen que ser más selectivas.
porque es que estamos inyectando dinero y estamos provocando que la inflación suba y suba. Si los bancos centrales, evidentemente, ven que esto no se controla, provocarán sangre, provocarán tragedia. Bueno, pues es tremendo, tal y como lo estás contando, ¿no? Que se provoca estas situaciones para intentar pues arreglar el país. Bajada de impuestos, subida de impuestos, ¿qué es lo recomendable? ¿Que se bajen los impuestos? ¿Que suba el gobierno los impuestos? Bueno, en principio los impuestos normalmente se suelen subir cuando estamos en la época, porque un poquito antes de esto, conectando con lo que comentas, mira, esto es como en la vida, en la operación, ¿no? Tú sabes que el cirujano antes de curarte te va a rajar, ¿eh? Y por tanto aceptamos que antes de curarme me tiene que rajar. Y cuando operan y vamos al cirujano, ¿no? Y preguntamos, ¿qué tal el enfermo? Y el cirujano dice, bien, a nadie se le ocurre decir, oiga, usted es un bestia, ¿eh? Que mire cómo está mi familiar, que está destrozado. Tú entiendes que una operación te destroce, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El problema es que 7 meses después, evidentemente, 7 meses después, el enfermo sigue estando mal. Evidentemente, la operación es mala. Y por eso, en economía, para que las economías son buenas, tiene que provocar esto, tiene que provocar tragedia, tiene que provocar sangre. Mira, y luego te contesto los de los impuestos. Hoy venía en El País un titular. El País es muy peligroso. Fíjate que es el diario de mayor tirada a nivel nacional y es muy peligroso para la bolsa. Es por la ignorancia, por el desconocimiento que tiene. ¿Qué pasaba? Cuando hacíamos los programas en Antena 3, en Rafael Giraldo, ¿no? Y entonces era 92-93. España estaba muy mal. ¿Por qué? Porque en los 89 nos habíamos desmadrado por lo mucho dinero que manejábamos, ¿no? ¿Y qué hubo que hacer? Meter palos para que la economía se enfriara. ¿Qué pasa? Para que una economía sea buena, las medidas sean buenas, tiene que cumplir su objetivo, y es que la gente no tenga dinero. ¿Cómo tenemos que ver? Tiene que caer fuertemente ventas, cierres de empresas por todas partes, suspensiones de pagos y un desempleo por las nubes. Cuando unas medidas provocan todo esto, digamos, chapó, un gobierno lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque ha operado bien la economía. Una vez que hemos operado, ¿cómo yo veo que operamos? Que la gente no tenga dinero. Cuando la gente no tiene dinero ya es que hemos operado bien la economía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reactivarla. Bien, cuando las bolsas están en los peores momentos, que fue el 92-93, y las bolsas olían que ya la economía, cuando teníamos un 25% de paro, etcétera, es cuando ya la bolsa huele que se va a reactivar la economía. ¿Cómo se va a reactivar la economía? En el sentido contrario, vamos a bajar tipos, vamos a bajar impuestos, etcétera, 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 ¿no? Vale. Y entonces en ese momento las bolsas suben fortísimamente. Y el País, que es muy peligroso por su ignorancia, decía, a plena acción la bolsa gana más de un 20%, mientras la economía real atraviesa uno de los peores momentos. Es decir, no entendía cómo la bolsa podía subir cuando la economía estaba muy mal, que por ciclo es así. Es más, el País decía, por ahora ni un duro para la bolsa, conserve su dinero en otros lugares, era el 91-93. A partir de ahí la bolsa subió 6 años. ¿Por qué? Porque se estaba adelantando a la década prodigiosa que teníamos. En otro orden de cosas, no sé si tenemos un gráfico con el COVID. El COVID entra en febrero-marzo del 2020. Y ahí la bolsa americana cae. Pero los americanos, que son también tan rápidos, detectaron que esto era un peligro para la economía. No como en España, que nos dijo la ministra de Economía, que iba a ser un problema muy suave. Inyectaron tal cantidad de medidas, bajaron impuestos, bajaron tipos de interés, etcétera, 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 que evidentemente las bolsas, como ven en el gráfico donde pone el Nasdaq, subió en vertical en marzo del 2020, cuando en España nos subimos hasta octubre. Y el País no entiende cómo una economía que está tan mal por el tema del COVID, las bolsas puedan subir. Y de ahí la frase, que no lo veo muy bien desde aquí, la pantalla, la frase, la economía se desploma y a Wall Street le da igual. No entiende que las bolsas pueden subir con la tragedia que teníamos en la calle. ¿Por qué estaba subiendo las bolsas ahí en marzo? Porque las bolsas olían que con esas medidas se iba a reactivar la economía. ¿Qué pasó? Que con esas medidas se crearon millones y millones de puestos de trabajo con el COVID encima. ¿Y esto por qué? Porque a los que inviertan en bolsa vayan a invertir una regla de oro que nunca olvidaré. Y es que la bolsa y la economía no van en paralelo. No podemos decir economía muy buena y bolsa muy buena, economía mala y bolsa muy mala, sino que la bolsa se adelanta para bien o para mal a la economía. Y aquí se estaba adelantando a los millones de empleos que íbamos a crear con estas medidas. Y hoy venía en El País, ¿qué pasa? Que el otro día
dieron datos muy buenos del paro americano. El gran problema es América, porque su paro es muy pequeño, es un 3%, es casi tener desempleo. Y un país con desempleo, salimos corriendo del país, porque el desempleo, perdón, con fuerte empleo, un pleno empleo, el pleno empleo no trae más que desgracias. Y entonces, ¿qué pasaba? Dan un dato muy bueno de que la economía, de que el empleo va muy bien y la bolsa se hunde. Y el país decía, fíjate que lleva con la inmemorancia, la paradoja de Wall Street, porque los principales índices estadounidenses se desploman tras anunciarse la mejora de empleo. Porque un empleo muy bueno, ¿qué quiere decir? Que yo tengo dinero. Y como tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a gastarlo, voy a comprar. Y como voy a comprar, primero voy a hacer subir los precios. Y en segundo lugar, como el desempleo es muy pequeñito, entonces yo puedo presionar a los salarios. Presiono los salarios suben. Los salarios suben los precios, la espiral. Por eso la economía es así de duro. Y una de las medidas para estimular la economía es evidentemente la bajada de impuestos. Por supuesto, con una cierta precaución, porque ahora lo que pretendemos es que la gente no gaste. Y es lo que tenemos, ¿no? Por una parte, bajamos los impuestos para enfriarla, para que la economía se estabilice, y por otra parte lo que estamos haciendo es calentando la economía. Por eso hay que hacerlo con cierta suavidad, sí. Ahora mismo, un espectador que nos esté escuchando, Miguel Ángel, que tenga unos ahorrillos debajo de la baldosa, ¿qué puede hacer? ¿Invertirlos en bolsa o que de momento los deje debajo de la baldosa hasta ver qué pasa? Bueno, en principio el ambiente no es malo. Las bolsas están intentando arrancar. Cuando hicimos el último programa decíamos que se estaban comportando muy bien los bancos, ¿no? Como así ha sido, sobre todo los bancos pequeños, ¿no? Sabadell, Bankinter, la Caixa. Bueno, la Caixa no es pequeña, pero se está comportando muy bien. Y ahora las bolsas están a las expectativas de que se consiga controlar la inflación. Por eso, cuando los periódicos dicen que es que los tipos de interés, las subidas son malas, no son malas. Eso es una medicina para recuperar al enfermo, y que yo sepa, una medicina no es mala. El problema, las bolsas no caen porque subamos los tipos de interés. Las bolsas caen porque todavía no lo tienen claro que con esta subida de tipos de interés podamos enfriar la economía. Y eso sí que es grave, que es la inflación, porque es que además se junta todo. Se junta los impuestos, se junta la meteorología y se junta el tema de la guerra. Y la guerra, ya sabemos cuándo empieza y no sabemos ni cuándo ni cómo acaba, ¿no? Por tanto, sí, puede ser buen momento para ir pensando en bolsa, sí. Ahora mismo una recuperación, es decir, ahora mismo si se dicen, se acabó la guerra, se acabó en Ucrania, han hecho las paces. ¿Eso qué va a facilitar? Una recuperación rápida de bolsas, de economía. Esto ya depende. La bolsa, ¿Qué puede recuperar? La bolsa es como el clima, ¿no? Es impredecible y es cambiante. Y si me permite, nadie se enfada conmigo. Las bolsas es lo más parecido al cerebro femenino, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mujer es infinitamente superior al hombre. Y esta superioridad es lo que le hace ser compleja y le hace ser profunda. Por eso la mujer y la bolsa y el clima son iguales. Son impredecibles y cambiantes, ¿no? ¿Y cómo puede reaccionar las bolsas cuando venga una cosa de estas? Es impredecible. Es verdad que cuando si acaba esto, lógicamente se va a gastar muchísimo dinero en intentar reactivar Ucrania y estos países, ¿no? Pero recordamos que ahora el gran problema es la inflación. No voy a decir que Ucrania no sea problema. Y la inflación está aquí. Y la inflación está provocada porque tenemos dinero y gastamos. Y estamos subiendo los impuestos, y estamos subiendo los costes laborales. Y la inflación, recordamos, que es la mayor enfermedad que tiene. Por eso, a veces cuando decimos, es que estas medidas son tan duras, es como en cirugía, ¿no? A veces me tienen que cortar un dedo para no cortarme la mano. A veces me tienen que cortar la mano para no cortarme el brazo porque se gangrena. Y a veces me tienen que cortar el brazo para no perder la vida. Y por eso, cuando acabe la guerra, veremos, más que la guerra, veremos cómo está el tema de la inflación. Te estamos escuchando atentamente, Miguel Ángel, y uno piensa que de economía no tiene ni idea, porque los que estamos por la otra parte, no los economistas, ¿no? Porque tal y como cuentan las cosas, pues seguramente que todo el mundo puede pensar que era al contrario, ¿no?, de cómo estás comentando. Bueno, los economistas piensan igual que la gente, de estas cosas tampoco conocen mucho. Un economista es un contable. Quien sabe de esto es el que está en la calle, invierte su dinero, vive la economía real, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque por eso siempre quiero comparar la economía con la medicina, porque es lo mismo. Es decir, se me ha roto un tobillo, ¿no? Y yo voy al fisioterapeuta, voy al curandero, ¿no? Y yo sé que el curandero, antes de curarme, me va a hacer ver las estrellas. Esto lo sé.
Y ya sabes, ¿no? Vamos a su consulta, nos dan unos mensajes en el tobillo, él busca el momento que nos despistemos para hacer una operación, y tú, mientras que no te despistes, él no hace nada. Pero llega un momento en que el curandero es buen psicólogo, te despista, ¿no? Te retorce el tobillo, ves las nubes, las estrellas, lo agarrarías del cuello, lo matarías, ¿no? Pero sabes que tiene que ser así. O vamos a una sesión de vértebras, ¿no? Y nos pone un colchón, él nos encima del colchón, él encima de nosotros, empieza a dar el dolor es inmenso. Quien haya asistido sabe que es lo inmenso. Empiezas a llorar, empiezas a gritar, le dices, déjeme en paz, que quiero morir así. La familia se asusta, quiere entrar allí, aquí no entra nadie. Sales de la consulta, destrozado, hecho polvo, y dices, joder, qué curandero más bueno. Encima lo recomiendas. Vete a este curandero, te va a destrozar, pero es de bueno. La economía es lo mismo. La economía, en determinados momentos como ahora, es una economía por la inflación. No hablo de Ucrania ya, ¿no? Es una economía que está enferma. Y mientras algún iluminado no invente nada, no se puede curar a un enfermo si primero no le hemos hecho daño. Aquí, y por primera vez de madrada, cuando hacíamos los programas en 92-93, era terrorífico lo que metimos. Y eso nos llevó a un 25% de paro, un hundimiento de los pisos. ¿Por qué? Porque no había forma humana de parar aquello. Aquí vamos a ver que sea más suave. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que combatir la inflación. ¿Y cómo combato la inflación? La única forma, la inflación económica, ¿eh? ¿Cómo combato? La única forma, que no tengamos dinero. Porque claro, lo bonito sería sacar por internet como hacen los ayuntamientos, ¿no? Un bando. Ciudadanos, no gastar tanto, que os vais a pasar. Empresario, no subas tanto los precios. Yo empresario, yo ciudadano, el dinero es mío, yo hago lo que me da la gana, como si me lo quiero comer, es mi problema. Por lo tanto, por las malas, te voy a obligar, coño, a que no gastes. ¿Cómo que no tengas dinero? ¿Y qué voy a hacer? Voy a subir los tipos y voy a cerrar el grifo del dinero. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central cierra el grifo la banca cierra nosotros. ¿Y qué pasa? Y ahí, de esa forma, al cerrar, se hace en todo el mundo, no estás aquí solo. Esas medidas, lo que vamos a hacer es procurar que la gente no tenga dinero. Claro, si la gente no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Pues no va a gastar. Es lógico. Y si no gasto, ¿qué pasa? La empresa no vende. Y si la empresa no vende, cierra. Y si cierra, mucho desempleo. Por eso, sí, las medidas para que sean buenas tienen que ser populares. Tienen que provocar manifestaciones, huelgas, antidisturbios en la calle. Y en segundo lugar, ¿cómo yo veo que esa economía ha funcionado? Que es lo que nos pasó en el 92-93. Vamos a esperar ahora, cuando evidentemente se cumple que el objetivo, que la gente no tiene dinero. Es decir, cierres de empresas, suspensiones de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Chapo, un gobierno está haciendo muy bien. Ahora, desde el punto de vista humano... Pero eso no se entiende, Miguel Ángel. No se entiende el vecino de Medina que te está escuchando, no puede entender cómo el gobierno lo hace muy bien cuando cierran empresas, cuando la gente obligan a que no gaste, ¿no? Sí, depende del momento. Es decir, en plan bestia... Esta fase es una fase, es cuando estamos en el boom económico, el 2007, ¿no? Estamos en un boom económico, estamos desmadrados, ¿no? Los pisos no paraban de subir. ¿Qué hacemos para que la gente no compre pisos? La única forma es que no tenga dinero. No hay otra forma. ¿Qué pasa? Que en esa época no metimos medidas. ¿Por qué? Porque el trabajo sucio lo hizo la crisis. Y de la noche a la mañana el mundo se quedó sin dinero. Los ciudadanos no teníamos dinero, no compramos piso. La banca no tenía dinero, no podía prestar. Y es la única forma que tuvimos de controlar los pisos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ocurre esto, es una fase que dura 2 años, que fue la última del 2007 al 2009. 2 años pegando palos. Lo que pasa que el trabajo sucio lo hizo. Ahora, una vez que tú has controlado, ahí sí, ¿cuál es el objetivo de un banco central? Como es ahora, que la gente no tenga dinero. Porque es lo que me dice que evidentemente la inflación está controlada. Claro, esto va a provocar esto. Es decir, yo entiendo que me corten una mano para no cortarme el brazo a veces. Y luego, cuando todo esto está bien, entonces sí, entonces meteremos medidas para reactivar. Que fue cuando 2007-2009, a partir del 2009, ahí empezamos a meter medidas ya todo lo contrario, de estímulos. Es decir, una vez que he operado, ya voy a bajar los tipos de interés. ¿Para qué? Para que la gente ya tenga dinero, compre piso, compre coche, etcétera. Pero antes hay que hacer esto. Y por tanto yo comprendo... Y ahora mismo, Miguel Ángel, ahora mismo, por ejemplo, sí, ¿cuándo se espera que llegue ese momento? Ese momento en el que la gente se quede sin dinero, que cierre las empresas, que haya mucho paro, y a partir de allá empiece esto a reactivarse. No, mira, ¿cuándo se espera que llegue ese momento? Cuando es una fase de ciclo normal, suele durar 2 años, calculamos 2 años. Cuando hacíamos los programas en Antena 3, empezamos en 89.
era hasta el 91, duró un año más hasta el 92. Y a partir de ahí, por eso, es cuando en un programa había un político y la bolsa subía y preguntó, ¿por qué sube la bolsa? Joder, porque estamos a las puertas de una sequedad prodigiosa. A usted le pega un tiro, ¿eh? Pero si tenemos 3 millones de parados. ¿Por qué? Porque ya hemos operado. Ahora vamos a reactivar a la economía. Ahora, cuando vienen cosas circunstanciales como esta, donde se han juntado muchas cosas, claro, ya el tiempo va a ser más difícil, porque los bancos centrales dicen, sí, yo puedo actuar con la inflación económica, pero lo que yo no puedo actuar es contra el clima. Ya ves cómo estamos. Ahora ha llovido un poco estos días. Bueno, ahora como somos moscas cojoneras, ahora nos quejaremos porque llueve. Yo no puedo... La fuerte subida de impuestos, la fuerte subida de costes laborales, esto se traslada a los precios. Y claro, luego el tema del COVID. Es decir, ya sabes que, no sé, pues los coches no llegan los componentes porque las empresas en China cerraron. Esto no lo puede controlar un banco central. El otro día decía un vendedor de bicicletas, joder, las bicicletas que podía vender, ¿no? Pero es que no las vendo porque no me llegan componentes para la bicicleta. Entonces, claro, son cosas extraeconómicas. Y luego ya, evidentemente, no podemos actuar contra un banco central. ¿Qué va a pasar con la guerra? Es una cuestión bélica. Y lo que hemos dicho, ¿no? Como un país, en este caso Rusia, como estos fascismos, en el caso del comunismo, pues son así. Ahora mismo Rusia, ¿crees que con esta guerra económicamente está perdiendo mucho dinero? Porque hablaban por ahí que se está beneficiando de la guerra y encima tiene más dinero que nunca. No, está mal porque lógicamente se están marchando, ¿no? Lo que pasa que, claro, uno de sus tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque controla el petróleo, controla el gas, ¿no? Pero Rusia, fíjate que ves la guerra, que pensaba que iba a ser en 15 días, ya ves cómo estamos. Si en Rusia la gente no tiene para comer, ¿qué cuestiones va a tener para mantener una guerra? Lo que pasa que es como decía el ministro Borrell, ¿no? Rusia es una gasolinera y un cuartel. Saca dinero de la gasolina y en vez de dedicarlo al pueblo, crear una recuperación, pues lo dedican al momento, como todos los países de esta región comunista, es exactamente igual. Son fascismos, les importa un bledo la economía. Y por tanto, ya ves, el Partido Comunista Ruso dijo guerra total, y son así. Es verdad que donde no gobiernan, pues son como ovejitas, ¿no? Se hacen animalistas, vegetarianos, antipacifistas, pero cuando gobiernan son auténticos carniceros. Y por eso la única posibilidad de que esto pare es que dentro de Rusia se resquebraje, pero claro, porque mira, la fuerza de Rusia no es la bomba atómica. Es que va a tirar una bomba atómica, claro, todos tienen bombas atómicas, vas al supermercado y las compras y ya está. El problema de Rusia, de los fascismos, como es en Irán, como es en otros fascismos, como fue la época de Hitler, es la debilidad de Occidente. ¿Y cuál es la debilidad de Occidente? Que en Occidente los que mandan son los ciudadanos, son libres, podemos votar, tenemos medios de comunicación, hacemos huelgas, manifestaciones. En los fascismos esto no se puede hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Si alguien viene, no hay medios de comunicación, no hay partidos políticos, no hay elecciones. Quien sale a la calle lo fusilan. ¿Y qué pasa? Que les da igual. Que tienen que morir millones de personas. Si es igual, si están acostumbrados a esto. Por lo tanto, esta es su fortaleza. Desde el punto de vista económico, claro que lo está pasando muy mal. Tiene el apoyo de Rusia, por supuesto. Tendrá el apoyo de Irán, es otro fascismo, en este caso con Sotana. Y por eso es tan delicado. Y por eso yo comprendo que el COVID, ¿por qué se disparó la economía? Porque se pensaba que el mundo iba a cambiar, que el mundo iba a ir al infierno. Recordad que la idea, antes con el COVID, es que no íbamos a salir de viaje, que no íbamos a ir de vacaciones, que no íbamos a hacer nada. La gente, ya ves, comprando, no sé, por la idea de comprar pisos con balcón en Castilla y León, con el frío que hace, que hostias, quieres un balcón en casa, para después tenerlo que cerrar y convertirlo en un ¿cómo se llama?, en un trastero, en un basurero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se pensaba que como no íbamos a salir nunca de casa, podemos tener para respirar. ¿Qué pasa? No se dieron cuenta que todo ese dinero que estábamos metiendo, lo que iba a hacer es calentar la economía. Y así estamos ahora mismo. Estamos. Tenemos que finalizar, Miguel Ángel. Acabas de mencionar 2 veces Antena 3. Cuando estábamos en Antena 3 de radio, calle era Bernal Díaz del Castillo, sí. Al lado de la Plaza Mayor, y entonces había un programa buenísimo, que lo recordarás, donde estaban 2 senadores. Estaba el senador Caviedes y Arévalo. Sí. Bueno, pues tengo que decir, sale a colación, porque hace muy poquito tiempo, este verano, fallecía Arévalo, senador Arévalo.
O sea que los dos senadores Claro. que acudían, los dos han fallecido, porque uno hace David- muchos años, Caviedes murió de falleció accidente, ¿no? Sí. hace 25 años por lo menos. Sí, aún lo recuerdo, porque cuando salíamos de allí nos íbamos a tomar alguna cosilla y aún lo recuerdo a los dos. Sí. Y he estado leyendo muchísimo sobre Arévalo y comentaban que podría haber sido un gran presidente de la Junta de Castilla y León, pero no quiso. No quiso liderar el Partido Socialista en Castilla y León, pero había sido posiblemente un buen, Sí. un buen, Bueno, y un buen presidente. No le llegué a conocer tanto, ¿no? Coincidíamos en las tertulias de economía y claro, coincidíamos fuerte porque cuando hacíamos el programa era el año 93 y había elecciones en España porque Felipe González se había adelantado, ¿no? Y las encuestas daban que podía ganar Aznar. Y entonces indiqué que sí, podía perder la mayoría Felipe González, pero que Aznar no iba a ganar. ¿Por qué? Porque España no estaba preparado todavía para que entrara a la derecha. E indiqué que no ganaría. En las próximas elecciones del 96 lo mismo, ¿no? Es que va a arrasar. Y dije, no, va a ganar, pero por poca cosa. Y puse un término escolar, ¿no? Dije, va a ganar por un cinquillo, nota M, pero que si gana por un 5, las siguientes elecciones sacará matrícula de honor y en la siguiente sacó mayoría absoluta, ¿no? Pasó igual que en Andalucía, ¿no? Fíjate los resultados de este año de Andalucía. En el 2014 estaba en Andalucía, solo estaré 3 o 4 meses al principio del año trabajando, y estaba en Granada y coincidí con todos los líderes que iban por allí, ¿no? Y entonces las encuestas daban, no me acuerdo quién se presentaba, creo que era Arenas, no me acuerdo ahora. Y las encuestas digan que el PP iba a arrasar. Y dije, el PP no está preparado para entrar a Andalucía. Y por tanto, en una emisora de radio que me invitaron, no va a tardar. Y efectivamente necesitamos más tiempo. Después, en las siguientes elecciones, pudo gobernar el PP con Ciudadanos y no sé qué más, ¿no? Y ahora la gente dice, ¿y ahora por qué ha arrasado? Ha arrasado fundamentalmente, al margen de los escándalos que ha habido, ¿no? Porque lo que ha hecho el Partido Popular, el líder, ha sido un cambio de... Andalucía necesitaba un cambio de mentalidad. Andalucía tiene una gran riqueza. Fíjate que estos días Málaga está de moda. Málaga, que en los siglos XIX fue lo que es el País Vasco y después, ¿no? La siderurgia. Pasa que el carbón era malo y se quedó en el País Vasco, ¿no? Pero era un gran fondo industrial. Ahora es un gran fondo digital. Se están instalando algunos de las Orange, Yahoo, Facebook, todos estos. Y entonces, ¿qué pasaba? Andalucía tenía una materia prima. Hacía falta un cambio de mentalidad. Y por eso, ¿qué pasa? Que la gente todavía quedaba en Andalucía. No, necesito votas a tal, te van a quitar las pensiones, el ERE, y estas cosas. Porque Andalucía dice, las ciudades no se lo crean, pero los pueblos sí. Y claro, los pueblos de Andalucía no es como aquí en Castilla, que son 200 personas. Allí son pueblos de 20, 40 y 80.000 personas. Tienen voto. Y por tanto, había que cambiar esa mentalidad para que la gente se les quitara ese miedo. Y por eso arrasó. Y por eso decía, cuando hacíamos el programa con Arévalo y el señor Arévalo y el señor Caviedes, es que había... y me decía, me acuerdo, Arévalo, joder, igual ganan estos, ¿eh? A mí personalmente me da igual, ¿no? Digo, tranquilo que no van a ganar. No, hombre, que sí, que las encuestas que no van a ganar, ¿eh? Que España no está preparado. Y es verdad que Felipe González perdió la mayoría, que le apoyó después Jordi Pujol con Convergencia, pero no ganó hasta después, ¿no? Por lo tanto, en fin, lo siento a la muerte del señor Arévalo. Pues aquí tenemos que dejarlo. Miguel Ángel, gracias y hasta otro programa. Te espero pronto, ¿eh? Muy Muchas bien. gracias. Vale, gracias.